la atención odontológica no es suficiente para poder dar cuenta de soluciones para la salud bucal de las personas. Si uno mide los niveles de desigualdad solo en hombres y solo en mujeres, te das cuenta que hay mayor desigualdad entre las mujeres, porque no solamente existe el movimiento antivacunas, sino que también existe el movimiento antiflúor, y se entregan mensajes súper equivocados a la población respecto del flúor. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Salud en tu Cerro. El día de hoy me acompaña la doctora Marjorie Borjat, odontóloga de el CESFAM Quebrada Verde y académica de la Universidad de Valparaíso. Bienvenida, Marjorie. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por estar con nosotros. Marjorie, tú has desarrollado tu práctica clínica en atención primaria durante bastantes años y esto vinculado a la academia. Y en ello has podido plasmar en investigaciones qué es lo que está sucediendo respecto de las inequidades de género que se expresan también en la salud oral de las mujeres. Correcto. Cuéntanos un poquito de eso, por favor. Yo el año 2018 inicié mis estudios de doctorado en la Universidad de Chile y siempre mi interés fue profundizar respecto a los determinantes sociales de la salud. Y en general hay todo un desarrollo teórico, ¿cierto?, de determinantes sociales de la salud, hay distintos modelos de determinantes sociales de la salud. Y en el caso de la salud bucal, si bien nuestras enfermedades son no transmisibles, son enfermedades crónicas como caries y enfermedad periodontal, tienen un componente súper importante respecto de los determinantes sociales de la salud. Incluso muchos autores acuñan el término de socialmente transmitidas, ¿sí? Entonces hay un componente de el nivel educativo, del nivel socioeconómico, principalmente como determinantes estructurales que afectan negativamente la salud bucal cuando nos enfrentamos a individuos o personas que son de grupos sociales que pueden estar disminuidos o desaventajados. Entonces de ahí, si esto lo sumo, ¿cierto?, al hecho que ya llevo más de 15 años trabajando en atención primaria, teniendo el grupo adulto, infanto-juvenil, entonces surge esta necesidad de explicar finalmente de qué manera la atención odontológica no es suficiente para poder dar cuenta de soluciones para la salud bucal de las personas. Y acá estas diferencias, claro, quizás es más fácil comprenderlo viéndolo desde el estrato socioeconómico o a nivel educacional, que se utiliza como un dato como que nos aproxima en cuanto a la investigación. Correcto. Pudiera comprender que aquellas personas que tienen un menor nivel socioeconómico o que están en estratos sociales más bajos pudieran tener peores resultados de salud en distintas áreas, incluyendo la área de la salud bucal. Pero es muy interesante lo que está pasando en particular con las mujeres también, donde se ven estas desigualdades. Claro. En primer lugar, en la tesis que yo desarrollé en el doctorado, fueron varios indicadores de salud bucal que me interesaban abordar. Uno de ellos era caries, ¿sí?, como enfermedad crónica muy prevalente, lamentablemente a nivel nacional y también regional. El acceso a la atención odontológica, que a través de la encuesta nacional de salud, que fue los datos que yo analicé, se traducía cuándo fue la última vez que fuiste al dentista, por qué fuiste al dentista, ¿cierto? Y también pérdida dentaria, que es un indicador de salud bucal relativamente complejo porque tiene que ver con la acumulación del daño, ¿sí? La pérdida dentaria es el reflejo de la acumulación del daño y en general nosotros perdemos los dientes por caries o por periodontitis, que sería la enfermedad periodontal, ¿sí? Entonces me interesaba ver cuáles eran los cambios de las desigualdades, si había algún cambio entre el año 2003 y el año 2016, que eran los datos que tenía, y que además había un hito muy importante porque fue el año 2005 la reforma de salud, que implicó que desde el punto de vista odontológico se crearan garantías explícitas en salud. Entonces era importante ver si estos cambios a nivel de política pública habían generado algún impacto en la desigualdad. Y luego de hacer este análisis y darnos cuenta, ¿cierto?, de que para caries habíamos mejorado. Teníamos menos caries que antes, teníamos mejor acceso a la atención odontológica que antes, la desigualdad había bajado, ¿cierto?, a nivel de la población en general y también por sexo, pero cuando veíamos pérdida dentaria, la desigualdad había aumentado. Es decir, si en el 2003 aquellas personas con un menor nivel educativo perdían más dientes que las que tenían un mayor nivel educativo, el 2016 eso se agudizó. La brecha era aún mayor.
Y también nos dimos cuenta que esa brecha era aún mayor en mujeres que en hombres. O sea, si uno mide los niveles de desigualdad solo en hombres y solo en mujeres, te das cuenta que hay mayor desigualdad entre las mujeres. Y hay peores indicadores de salud bucal en las mujeres en comparación a los hombres, sobre todo en pérdida dentaria. Entonces eso es un tema súper importante porque implica que no hay suficientes razones biológicas que expliquen que las mujeres pierdan dientes, ¿sí? Desde el punto de vista de la sociedad en general, hay mucho mito también asociado a la pérdida dentaria. Por ejemplo, se plantea que el embarazo es una causal para la pérdida dentaria o que el envejecimiento es una causa de pérdida dentaria, y en realidad esos son mitos. No hay ninguna evidencia científica que respalde eso. El envejecimiento es parte del desarrollo de las personas, ¿cierto? Y no es sinónimo de enfermedad, y por tanto el envejecimiento no genera la pérdida dentaria, ¿sí? Hay cambio de la estructura, nuestros dientes pueden ponerse un poco más amarillos, ¿cierto? La estructura se puede debilitar un poquito, hay cambios también a nivel de la mucosa oral, pero eso no es suficiente como para poder desencadenar en pérdida dentaria. O sea, para dejarlo un poquito más claro, yo no por el hecho de estar envejeciendo voy a perder mis dientes. Correcto. Pero sí hay un efecto de, si yo tengo una enfermedad en mi boca que no he tratado durante muchos años, eso se va a terminar traduciendo en una pérdida dental. Claro. Y lo tendemos a confundir. Correcto, porque finalmente la pérdida dentaria, por eso es un indicador complejo, porque es el término de un proceso de enfermedad que no fue controlado, ¿sí? También existe la concepción de que en odontología la caries es este hoyo que tú ves en el diente, ¿cierto? Que la gente llega y dice tengo un diente picado, por lo general, ¿ya? Pero la caries es una enfermedad crónica que finalmente puede terminar en un proceso de daño severo en el diente, que es esta caries cavitada. Eso ocurre porque el diente se debilita a tal punto que yo comiendo normalmente mi diente se fractura, ¿sí? Pero la caries como enfermedad es una enfermedad crónica que sí se puede evitar que progrese a ese punto, ¿cierto?, de daño severo a nivel dentario, con cosas muy básicas como la higiene bucal y el uso de pastas fluoradas, que es un gran punto para nosotros como odontólogos, porque no solamente existe el movimiento antivacunas, sino que también existe el movimiento antifluor, y se entregan mensajes súper equivocados a la población respecto del flúor, y en realidad la pasta de dientes es el mejor vehículo para el flúor, junto con la fluoración del agua potable. Se ha demostrado que es una medida de salud pública muy positiva para la población, pero el uso de pasta dental fluorada, el cepillado adecuado y eso a una dieta baja en carbohidratos y azúcar, mantiene controlada la enfermedad de caries. Entonces, si yo tengo un proceso de caries prolongado en el tiempo, si tengo una enfermedad periodontal que nunca compensé, que nunca logré controlar, entonces claro, eso se va a ver reflejado en pérdida dentaria, y ese proceso puede ser lo suficientemente lento como para que justamente en la vejez yo vea con mayor intensidad esa pérdida dentaria, pero no es producto del envejecimiento. Claro, y nos decías que era mucho más marcado en las mujeres. Sí, la pérdida dentaria sí, es más marcada en mujeres que en hombres, y la brecha empieza a aparecer de los 45 años hacia arriba. En general en Chile, según los últimos datos que tenemos de la Encuesta Nacional de Salud, las personas adultas empiezan a perder dientes a los 30 años. Y ahí empieza a haber una disminución en la cantidad del número de dientes que quedan, que es preocupante, ¿sí? El descenso es muy marcado, y ya sí, a los 30 años entre el 95 y el 90% de la población tiene 20 o más dientes, que es la definición de dentición funcional para yo poder masticar, hablar y todas hacer las funciones mínimas básicas, ¿cierto? A los 80 años solo el 9% tiene 20 dientes en la población en general, ¿cierto? Todos los adultos de 80 años, solo el 9% alcanza a tener 20 dientes o más en boca. Entonces, ese impacto de la baja cantidad de dientes no solamente para funciones que uno puede decir orales, ¿cierto? No solamente me impide conversar, hablar bien, afecta, ¿cierto?, la alimentación que yo pueda tener. Hay alimentos que finalmente tienden a ser no consumidos, como las proteínas, como las carnes, porque no tengo la posibilidad de masticar ese tipo de alimento, sino que también hay un concepto que no está muy difundido en Chile, pero es el concepto de fragilidad oral,
si bien en la adultez mayor tenemos el concepto de fragilidad general que tiene que ver con la pérdida de masa muscular, ¿cierto? Correcto. Que tiene que ver con la pérdida de algunas funciones de fuerza, por ejemplo, caídas frecuentes, etcétera, que finalmente dejan a la persona más susceptible o a hospitalizaciones o a fallecer. En el caso de la boca también existe el concepto de fragilidad oral y que está dada por una cantidad de dientes menor a los 20 mínimos, ¿cierto? Está dado también por una pérdida de la motilidad de la lengua, de la movilidad de la lengua, que eso sí se puede asociar a procesos de envejecimiento, que en estudios, por ejemplo, que han realizado en Japón, que ellos llevan décadas envejeciendo muy rápido, ¿cierto? Y por lo tanto están mucho más adelantados que nuestro país, que sí tenemos un claro envejecimiento, pero no ha sido tan previo como lo que ha pasado en Japón. Ellos han notado que esta fragilidad oral conduce a mortalidad y conduce a hospitalización como un factor de riesgo independiente de otras cosas, independiente de que la persona tenga otras enfermedades sistémicas, por ejemplo. Entonces, si vemos que las mujeres están perdiendo más dientes, es más probable que puedan caer en un estado de fragilidad antes que los hombres, de fragilidad oral. Y en el estudio que yo realicé, empezamos a averiguar, bueno, qué es lo que está causando o a qué le podríamos atribuir esta pérdida dentaria más marcada en mujeres que en hombres. Y en realidad son determinantes sociales estructurales, es decir, el nivel educacional en el grupo de las personas mayores de 65 años y la ocupación, el hecho de estar o no estar con un trabajo remunerado, son factores que influyen en la conservación o no conservación dentaria. Hay otra investigación que también hicieron en la Universidad Católica, que estudiaron todo el proceso, digamos, laboral que tenían las mujeres y se dieron cuenta que aquellas mujeres que tenían, por ejemplo, un trabajo full time, que tenían seguro social, que cotizaban, ¿cierto?, y que tenían un contrato, tenían más dientes que aquellas mujeres que no tenían historia laboral o que tenían trabajos precarios, ¿no?, sin contrato y sin seguro social. Entonces, la ocupación es un punto sumamente relevante que probablemente pueda estar conectado con los ingresos, porque lamentablemente desde el punto de vista de la salud pública, si bien hay programas orientados a la atención odontológica de los adultos en general, ¿cierto?, la orientación de estos programas odontológicos es más bien a la rehabilitación, es decir, a la recuperación de la salud bucal, más que a la prevención, y por lo tanto al evitar el daño y la progresión de ese daño, y no tiene un enfoque de conservación dentaria. Por ejemplo, muchos de estos programas incluyen como prestaciones las extracciones dentales. Si bien uno no puede negar, ¿cierto?, la realidad y decir, sí, todavía lamentablemente hay mucha gente que lo único que puede realizarse muchas veces es una extracción, porque el diente ya tiene un daño tan severo que no hay posibilidad de salvarlo. El hecho de que no estén incluidas protocolos preventivos claros en esa población genera una acumulación del daño y que es importante también considerar que aunque tuviésemos los mejores programas odontológicos, con este enfoque preventivo, como lo tiene la población infanto-juvenil, de mantener a la población adulta sana, no es suficiente, porque desde el punto de vista de los modelos de determinantes de la salud, de los determinantes sociales de la salud, la prestación de servicios sanitarios, en este caso odontológicos, ¿cierto?, no explica más allá del 20% de las diferencias. Entonces, yo, si bien puedo tener excelentes programas odontológicos, si no voy a las causas estructurales, no voy a lograr realmente obtener cambios duraderos ni profundos en la población. Y en la búsqueda de estas transformaciones, que aquí hay dos líneas claras. Nosotros tendemos a fijarnos mucho más en lo que depende del área específica de salud entre las instituciones, ¿cierto? Y ahí tenemos un 20%, que sería fortalecer todo el trabajo preventivo en estos espacios más bien vacíos que están quedando en los programas odontológicos respecto del cuidado de la población adulta. Claro. Porque sí, es cierto que está muy fortalecido a nivel de infancia, pero habría ahí una diferencia con los adultos. Pero aparte está esta otra línea a desarrollar que excede, digamos, la capacidad del sector salud, que tiene que ver con estas transformaciones más estructurales. Correcto. Y que son transformaciones sociales que
dependen de no solo los gobiernos de turno, sino también de los mismos procesos que se van dando en las comunidades, en los distintos grupos de la sociedad. Entonces, ¿cómo podríamos avanzar a cubrir también y que avanzar a que se generen esas transformaciones necesarias para tener un impacto positivo, en este caso en la salud oral? Sí, eso es súper complejo, entendiendo de que esta diferencia entre hombre y mujer, y entendiendo de que el número de dientes remanente, ¿cierto? Y entendiendo que esto se debe principalmente, o se explicaría principalmente a las diferencias que hay en niveles de ocupación y en nivel educacional, ¿cierto? Y de manera un poco más indirecta en los ingresos que puedan tener esas mujeres, tiene que ver con, o es reflejo finalmente de esas brechas que existen de contratación, de empleabilidad que tienen las mujeres, las brechas de ingreso que tienen las mujeres, que todavía no es algo que se pueda taclear, todavía no hemos podido, ¿cierto?, cerrar esa brecha, porque no tiene ninguna justificación. O sea, cuando uno empieza a hablar de desigualdades en salud, surge un concepto que es el de inequidad en salud, que no es lo mismo finalmente, ¿cierto? La inequidad tiene que ver con estas desigualdades, pero que son injustas y que son prevenibles. Entonces es muy injusto que una mujer, por ser mujer, tenga un nivel de ingresos menor que un hombre bajo las mismas condiciones de formación, de empleo, etcétera, ¿cierto? Y los cuidados también de la familia o de otros miembros, ¿cierto?, del hogar, también es una responsabilidad que ha recaído principalmente en las mujeres, ¿sí? Y cuando uno tiene la posibilidad de conversar, especialmente con mujeres mayores, y uno les pregunta directamente, bueno, en su caso, por ejemplo, ¿por qué usted cree que ha perdido estos dientes o por qué no ha podido recuperar su salud bucal? Muchas plantean el hecho de que se han ellas mismas dejado atrás porque había otras prioridades, ¿cierto? Entonces, cuando tuvieron sus hijos, y los hijos eran pequeños, las prioridades eran los hijos pequeños. Y la prioridad después era ponerle frenillos al hijo. Y la prioridad después era pagar la universidad o mejorar la calidad de vida de los hijos. Era prioridad incluso muchas veces el esposo sobre ella, ¿cierto? Entonces se van relegando, incluso en su propio autocuidado. Y eso hace que esa responsabilidad mayor del cuidado sobre las mujeres también sea una barrera finalmente muchas veces de acceso a la búsqueda de tratamiento odontológico a tiempo. Y llegan cuando ya en realidad lo que nos queda son más que nada medidas de rehabilitación y no poder salvar esos dientes que puedan quedar. Entonces, si bien no quiero sonar como pesimista, ¿cierto? Y decir, no, si no hay cambio estructural aquí no se puede hacer nada. Sí es importante focalizar los programas de rehabilitación, sí, a las mujeres. Por ejemplo, todo este programa de sonrisas para mujer que partió así, ¿cierto? Pero el programa ahora ya es más sonrisas. Que igual hay un componente orientado para los hombres, que es el programa integral para hombres. Busca justamente dar respuesta a esta necesidad de rehabilitación. El componente preventivo y de acompañamiento continuo a la población adulta es esencial, porque como les comentaba previamente, las enfermedades orales más prevalentes, que es caries y periodontitis, que la periodontitis es la afectación del tejido soporte, ¿cierto? Las encías y el hueso que soportan los dientes se van enfermando y el diente por lo tanto se suelta y se cae si es que no se maneja adecuadamente. Esas enfermedades crónicas requieren un acompañamiento constante del equipo odontológico, igual que en la hipertensión, igual que en diabetes, ¿cierto? Cuando a ti te diagnostican hipertensión, te dan todas unas indicaciones nutricionales, ¿cierto? Además te dan medicamentos para poder mantener tu presión controlada, pero tú no te vas para la casa y te ven cuando puedas, digamos. Tienes un control, hay un programa que tiene controles periódicos en virtud del riesgo de ese paciente. Y también ahora con el enfoque de cuidado centrado en el paciente, que es el SICEP, justamente se busca que esta planificación de autocuidado, esta planificación de cómo tú controlas esta enfermedad, sea acorde a tus necesidades y sea acorde a lo que tú puedes hacer, ¿cierto? Como paciente, porque hay cosas que algunas veces no se pueden controlar o que el paciente no tiene todas las herramientas para poder controlarlas. Bueno, en odontología eso no existe. Entonces ahí estamos muy, muy al debe en la población adulta, porque
En la población infantil buscamos que no se enfermen los chicos y entendemos que estas enfermedades son crónicas, pero en la población adulta ese acompañamiento no existe, entonces finalmente queda incluso tal vez de manera muy inconsciente en el equipo odontológico el control agudo, es decir, llega el paciente con dolor, manejo el dolor, llega el paciente con esta caries cavitada, este hoyo en el diente, bueno, hago la rehabilitación y hago la restauración de ese diente, le pongo la tapadura a ese diente, pero eso es control del efecto, ¿cierto? No es el control de la enfermedad propiamente tal, porque para eso yo necesito a ti controlarte cada cierto tiempo según tu riesgo individual, necesito incorporar en el análisis de esos riesgos los determinantes sociales, porque si mi indicación va a ser, bueno, tienes que mejorar tu dieta y no consumir tantos carbohidratos, y esa familia no tiene seguridad alimentaria, no tiene acceso a verduras, a hortalizas, a frutas, ¿cierto? Y para poder, como se dice coloquialmente, parar la olla, ¿cierto? Principalmente la dieta está basada en carbohidratos o en proteínas de baja calidad, como Digamos, trigo, por ejemplo, el vienesa. lenguaje simple, fideos, arroz, pan. Claro, y vienesa, ¿sí? Entonces, con ese tipo de dieta, malamente voy a poder controlar o voy a poder mantener un buen estado de salud bucal. Y uno como odontólogo en APS, ¿cierto? En mi caso, tengo que tener muy claro cuál es el contexto de ese paciente o de ese usuario, porque si no, el discurso es vacío, ¿sí? Lávate 3 veces al día los dientes, lávatelos bien y no comas tanto carbohidrato, no comas tanto azúcar, y el usuario se va sin herramientas, digamos, ¿sí? Entonces, si yo logro ver que en realidad en temas dietéticos el usuario va a poder hacer tal vez algunos cambios, por ejemplo, no consumimos bebidas, ¿sí? La cambiamos por agua, ya son cosas que se pueden hacer. No más galletas, por ejemplo, ok, pero el consumo de pan, el consumo de fideos va a seguir alto. Entonces tengo que tratar de buscar otros puntos a los cuales poder llegar. Y a lo mejor tengo que motivarlo para que su higiene sea mejor, ¿cierto? Y hacer la instrucción de higiene. También se da mucho que a veces en el adulto no se le enseña a lavar los dientes. Y toda persona necesitamos un refuerzo para hacer las cosas bien. Hay que hacer adaptaciones en personas mayores que han perdido su motricidad, por ejemplo, fina, o personas que han tenido una secuela por un ataque cerebrovascular, por ejemplo. Tú necesitas hacer la adaptación para que esa persona pueda tener una buena higiene, ¿cierto? Y acá también, y ahí venía la pregunta de cómo miramos y cuál es el rol de la familia, porque tú hablabas al comienzo de estas enfermedades transmitidas socialmente. También aquí podríamos pensar que estos hábitos se repiten dentro de las familias. Sí. Entonces, ¿cómo podemos hacer también el abordaje incorporando a la familia y viendo de que no me tengo que centrar solo en una persona, un individuo, sino que esta es una cuestión más bien generacional del grupo familiar completo? Correcto. Sí, eso es súper importante y eso nosotros lo hacemos notar muy bien cuando tenemos a los usuarios que llegan con su control cero, que es con enfoque de riesgo ontológico, que es el programa infanto-juvenil que va de los 6 meses hasta los 19 años, que justamente busca mantener a la población sana y se fija en los factores de riesgo más relevantes, que son higiene y dieta. Entonces, cuando la mamá y el mismo usuario nos reportan, nos dicen, no, nosotros tomamos bebida todos los días, por ejemplo, ¿sí? Yo no le puedo decir a esa mamá que el hijo o la hija o el hijo no tome bebida todos los días. Es toda la familia la que no tiene que tomar bebida todos los días. Es toda una comprensión de la salud bucal que tiene que cambiar a nivel familiar, porque este mito de que las personas mayores pierden dientes y por tanto es normal perder dientes, o que las encías estén inflamadas también es normal, porque veo que en mi familia todos los componentes de la familia, todos los integrantes de la familia tienen la encía inflamada y tienden a normalizar los problemas de salud bucal. Es súper importante entregar información muy clara, muy precisa de cómo yo puedo en la casa, con poco, tomar medidas para mantener mi salud bucal. Y para ir cerrando, ¿qué recomendaciones y medidas claras podrías darle a las personas que nos están mirando en estos momentos? Sí, bueno, ahí lo esencial, como lo habíamos planteado, el tema de la dieta es súper relevante. Ojalá tener una dieta que sea alta en frutas, verduras, ¿cierto? Proteínas de buena calidad. Los carbohidratos no es que no se puedan comer, ¿cierto? Pero la idea es que sean en porciones adecuadas, ¿cierto? El azúcar, eliminarlo, dejarlo al mínimo posible, ¿ya? Porque en realidad tiene cero aporte nutricional.
Y la higiene bucal es el otro componente súper importante. Para eso hay que tener en consideración que tú te tienes que lavar tus dientes después de cada alimento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso de los estudiantes que tienen colaciones en la escuela, ojalá poder lavar los dientes también después de la colación, ¿sí? Para los trabajadores es sumamente importante. Uno tiende muchas veces a comer bastante mientras trabaja. Tienes tu snack ahí, tu queque, tus galletas, ¿cierto? Y no te das cuenta porque estás trabajando, empiezas a comer y no hay una higiene bucal. Y además esos snacks son dulces también. Tienden a ser dulces, sí. O sea, si uno se pasea por las oficinas no va a encontrar una manzana. Sí, por lo general el paquete de galletas, eso. Y el uso de pasta fluorada, porque insisto, el cómo funciona la pasta fluorada es llenando la saliva de flúor, la satura de flúor, y posteriormente, cuando yo hago toda la higiene, la idea es solo escupir, no enjuagarse. Y eso es para todos, ¿sí? Adultos, niños, para todos. Escupo, no me enjuago, se llena la saliva de flúor, y ese flúor, al estar ya saturando la saliva, empieza a caer sobre el diente y forma esta como capita protectora, ¿sí? Entonces, por eso la pasta de dientes, más que un producto cosmético, es terapéutico, digamos. Y hay pastas que son muy altas en flúor, pero que tienen una indicación muy puntual. Cuando las personas tienen un riesgo muy, muy alto de caries, uno indica pastas que tienen más flúor de lo convencional. Y el sistema para ocuparlo es exactamente el mismo. Entonces, si tengo complejidades para adoptar una dieta saludable, ya sea por un tema de ingresos, ¿cierto? Ya sea porque mi hijo es neurodivergente y tiene selectividad alimentaria, o por otro tipo de razones, ¿cierto? Entonces la higiene es el punto principal. Entonces uno siempre hace toda la valoración del usuario, de dónde están las dificultades, de cómo uno como equipo odontológico lo puede ayudar a superar esas dificultades, porque por lo general uno se da cuenta que muchas veces falta información y educación, y simplificar las cosas, ponerlas más en un nivel en que la persona realmente pueda abordar ese problema. Y por eso que todas estas indicaciones que son muy como generales, ¿cierto? De dieta X y cepillado X, no sirven. Tienen que ser adaptadas a los usuarios. Y de punto de vista comunitario también se pueden tomar medidas. Hay ambientes como el escolar, por ejemplo, nosotros ahora en la universidad nos adjudicamos junto con la Facultad de Farmacia en la carrera de Nutrición y la Facultad de Medicina con el área de Psiquiatría Infanto-Juvenil, un programa que estamos implementando ahora con financiamiento del gobierno regional, que busca justamente generar que las escuelas sean espacios saludables. Y en la parte odontológica es implementar el cepillado dental en la escuela, porque la mayoría de los chicos tiene JUNAEP, ¿cierto? La beca JUNAEP, y con alimentación, desayuno y almuerzo. Y no se lavan los dientes en el colegio. En la etapa preescolar lo hacen, pero en la etapa escolar ya no lo hacen. Entonces nosotros coordinamos además donaciones de cepillos y pastas de la industria privada, les entregamos ese cepillo, les entregamos esas pastas, los profesores son un 7, y ellos logran y han logrado que los niños se laven los dientes después del desayuno y después del almuerzo. Y además, gracias a este proyecto vamos a poder acercar la atención odontológica, acercar el programa cero, porque además contamos con la colaboración de la Corporación Municipal de Valparaíso y la Corporación Municipal de Viña para gestionar las atenciones odontológicas, y además nosotros como escuela de odontología entregar las prestaciones preventivas y de promoción en la escuela. Entonces, lograr hacer cambios a nivel de la comunidad también es muy importante para lograr mantener una salud bucal. Y eso también tiene que ser a nivel de las comunidades laborales. Eso también tiene que haber un espacio en donde, por ejemplo, los trabajadores tengamos un tiempo en el cual nos podamos lavar los dientes, tengamos acceso a colaciones saludables. Entonces el casino de las instituciones debiese haber fruta, debiese haber colaciones saludables, como lo hacen en las escuelas. Marjorie, lamentablemente no tenemos mucho más tiempo. Es un tema muy interesante, pero quedan algunas líneas claras en cuanto a que necesitamos acciones gubernamentales, más bien políticas, buscando estas transformaciones estructurales. Claro, estatales, o sea, el Estado ahí. Más el cómo logramos entonces vincular en los distintos espacios educacionales, laborales, el vínculo para crear una conducta de cuidado.
muchas gracias por No, acompañarnos hoy. A las vecinas y vecinos les deseamos una excelente jornada.